años acoso laboral y que terminó quitándose la vida. ¿Cómo se ha ido implementando? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál es el foco? ¿Cómo debe hacer? ¿Qué ha pasado de aquí a la fecha en este año ya casi implementada la ley Karin? Es lo que conversamos a continuación con la... Dame tú el código, porque es un titulazo. Vamos a estar con Pamela Comparini. Ella es gestora emocional. Sí, y especialista en trauma y post-trauma. Saludamos a Pamela Comparini, bienvenida con nosotros, gracias por estar acá. Vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Pamelita? ¿Cómo estás? Ya no habíamos entrevistado antes, ¿no? Sí, la risoterapia. La risoterapia, claro que sí. Sí, todos elementos de la gestión emocional. Es cierto. Oye, bienvenida y gracias por estar aquí en este tema tan interesante que todavía hay... transita como en delgadas líneas todavía, ¿no? Hay ciertas definiciones que todavía son un poquito complejas de entender o asimilar. ¿Cómo lo has visto en este año? Bueno, yo creo que ha sido un año de mucha experiencia, de muchos análisis, complejo, porque la ley sigue estando demonizada y también santificada. Es decir, hay muchas posturas que esta ley en realidad no sirve para casi nada, porque significa que yo voy a dejar de decir cosas, hablar cosas, hacer cosas que antes sí se podía y que finalmente nos va a crear una desconexión. Lo que no es así, porque ¿qué es lo que no se puede decir? No se pueden decir cosas vulgares, no se pueden decir cosas soeces, no se pueden decir comentarios que sean efectivamente agresivos, imprudentes, inapropiados, descalificadores. Entonces yo siempre le digo a todas las personas que hemos capacitado, claro que eso no se puede decir. Y se pueden decir otras cosas. Claro, y nunca fue correcto decirlas tampoco. Nunca fue correcto decirlas tampoco. Entonces dice, pero es que yo le decía peladito, pero el peladito no se enoja porque se le dice peladito. Por lo tanto, eso no constituye una denuncia si a él no le molesta. Claro. Si el peladito dice, sí, es que en realidad toda la vida me ha molestado, nunca más se le puede decir. Porque eso sí puede constituir, por una sola vez que se le diga, y la persona efectivamente no esté de acuerdo, tú puedes denunciar. Claro, es como mantener el clima laboral y hacer sentir mal a una persona puntualmente, ¿no? Porque si él manifiesta, profeso, que le daña, le hace mal, ahí sí se incurre una ley que claro. Una de las cosas más importantes que yo he estado aclarando es el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley no es precisamente por fin tener la posibilidad de hacer denuncias o ver casos de este tipo. Eso es como lo secundario que viene, porque el espíritu de la ley se establece desde nuestro Código del Trabajo, que en el artículo 184 define que los empleadores deben proporcionar un ambiente sano y sostenible en las faenas. O sea, es tan antiguo todavía que habla como de la industria. Claro, exacto. Entonces, ahora se acopla a esta ley otros decretos, otras leyes, como por ejemplo el Decreto Supremo 44, cuestionarios de ambiente laboral, ley de inclusión, donde establece que la participación de todos tenemos responsabilidad. ¿Y cuál es el espíritu entonces de la ley? Prevenir ambientes que no sean adecuados. Claro, que sean hostiles. Y en ese sentido, Pamela, porque hoy día en el fondo, me miro feo a ley Karin, es para los dos lados en el fondo. Claro. Entonces, ¿qué crees tú que para ti en el fondo sí constituye un hostigamiento y qué no? Ya. Por eso hay que reeducar. Por eso la primera fase de la ley Karin el año pasado establecía sensibilizar lo que es y lo que no es. Claro. ¿Qué es conflicto laboral y qué es acoso? ¿Y eso está súper definido o está súper definido, pero todavía la población empresarial, colectiva, lo trata de llevar a parámetros subjetivos. Y hay parámetros objetivos para efectivamente poder darnos cuenta, partiendo en que la aclaración de lo que es la definición de acoso o la definición de conflicto. Entonces, el problema que se ha dado en este último año, que yo lo he visto con mucha fuerza, es que las capacitaciones o las informaciones han sido muy malas, muy deficientes. Hay muchos organismos que ofrecen esto gratis y por supuesto que el empleador dice, bueno, esto es gratis, aprovechemos, ¿cierto? Sin embargo, cuando pasan situaciones de acoso, denuncia, cuando vienen los fiscalizadores a comprobar si esto se está haciendo bien, la gente dice, ¿y de qué se trataba? ¿Y qué es lo que era acoso? ¿Y esto es o no es? Entonces, una de las cosas que yo he defendido muchísimo es que la calidad de la enseñanza de la ley sea mucho más preocupada de parte de la Dirección del Trabajo, que lo fiscalice. Perfecto. ¿Ha fallado entonces un tirón de oreja para la Dirección del Trabajo? ¿Quién ha fallado ahí en esa etapa? No sé si la Dirección del Trabajo, porque a lo mejor está un poco ajena, porque cuando ellos fiscalizan,
se dan cuenta que la gente dice, ¿y cuándo me capacitaron? Ah, sí parece. Entonces, más allá de la dirección de trabajo, es en realidad el sector privado que piensa que esta ley es una ley demonizada, que es para, de alguna manera, de temas que son secundarios frente a la productividad, al rendimiento, y no es así, porque un ambiente y un clima organizacional cívico va a traer, obviamente, beneficios. Entonces, ¿cuál es el mea culpa? Es que las organizaciones se preocupen de entender que la ley Carin tiene un acierto súper importante, es volvernos cívicos. Y volvernos cívicos significa un ambiente grato, amable, cortés, educado, sin agresiones. Bajo ese prisma se ha avanzado, ¿no? ¿Bajo ese prisma se ha avanzado? Se ha avanzado poco. El 74% de las empresas han hecho difusiones y capacitaciones y solo el 25% lo aplican el día a día. Es decir, le informamos a nuestros trabajadores, efectivamente recibieron la ley Carin, pero la aplicabilidad es solo en un 25%. O sea, la gente sigue siendo vulgar, sigue siendo agresiva, sigue siendo inoportuna. Mi amor, tráigame un cafecito, mi amor, tráigame el informe. Y ¿qué pasa con el otro ser humano? Que tiene que también ponerse ahí en las coloradas, como se dice. Claro, ¿no? A lo mejor se siente menoscabado. Mi amor está en casa, claro. Mi amor está en casa, que es mi esposo o mi esposa. Pero esa parte es la que hay que reeducar con la prevención de estos ambientes. Pero eso es como algo cultural igual, ¿o no? Sí, pero se puede reeducar. No, está bien, se puede reeducar. A mí lo que me llama la atención es ver qué pasa en el fondo con estas personas que son las que maltratan, mujeres y hombres, ¿no es cierto? Estos jefes que tratan mal a colaboradores, sus colaboradores y pares que tratan mal a sus compañeros de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Hay como algo en común en ellos, en su personalidad? Mira, y una de las cosas más difíciles en Chile, que lo he investigado y fue mi defensa de tesis con un 100% en mi máster de neurocoaching fuera de Chile, y es que demostré que el ego es la principal causa de estrés y que te lleva a situaciones ilimitadas. Entonces, el ego es la principal causa del estrés. Entonces, el ego en exceso, o sea, un ser humano que llega dominante, manipulador, yo soy el jefe acá y pego en la mesa, usted hace lo que se le da la gana, no puede porque soy yo el que hace la gana en todo. Tengo la última palabra. Tengo la última palabra. Ese ego, en el fondo, que es un complejo de esa persona de superioridad, que viene de un complejo de inferioridad cuando era pequeño, muestra esta dominancia, esta manipulación que hace, y es el maltratador. Pero el maltratado está en la misma posición, con un ego abajo en déficit, donde la autoestima es baja, donde la vulnerabilidad que tiene no puede dominar y por lo tanto esa fragilidad hace que este otro tome fuerza. O sea, ese maltratador sabe con quién, no es que con cualquiera, no es aleatorio. Exactamente, porque digamos que puede, o sea, que si no le resulta con alguien se va a la retirada. Ahora, el punto de vista para la ciencia, la neurociencia, que es lo que yo obviamente enseño, porque todo esto está relacionado con los traumas y postrauma que provocan estos incidentes críticos laborales. Hay un punto, lo que tú dices, de trauma y postrauma. O sea, este maltratador hoy día también fue maltratado en su infancia. Exactamente. O sea, efectivamente, y por eso que la neurociencia es súper categórica en esto. ¿Qué le pasa a ese ser humano para llegar a ese punto? Ese ser humano que tiene una desnivelación de sus impulsividades. Por ejemplo, impulsividad cognitiva, que es efectivamente la ausencia de poder medir las consecuencias de su toma de decisión y finalmente de maltratar a alguien. Es la impulsibilidad, por ejemplo, motora, que es la falta de evaluar esta persona de la consecuencia que tiene en lo físico. Entonces llega a pegar en la mesa, tráiganme el informe, aquí mando yo, y esto de pegar en la mesa, esta agresividad que es propia de una persona con un ego exagerado. Que es un mecanismo de defensa que adquirió también. Es un mecanismo de defensa, y ahí suma la no planeada, la impulsividad emocional, que se intensifican sus emociones, si tiene ira, si tiene angustia. Entonces este personaje, lo más probable es que fue agredido. El 80% de los casos de ley Carin, por todo el registro que nosotros llevamos, son de personas que vienen de violencia intrafamiliar. Y entonces, ¿qué pasa en lo laboral? Viene el agresor con esta ira, esta rebeldía, estas ganas de desahogarse con alguien, pero viene también la persona que es maltratada, vulnerable, y que acá la vulnera agrediéndola, qué sé yo. O sea, para los dos lados es triste,
porque este ser humano agresivo, con un ego exagerado, porque es dominante, ¿cierto? Es manipulador, está enfermo, sin duda. Y la otra persona, por supuesto, en la misma categoría. Pamela, Javi, podemos hacer un ejercicio, les propongo un ejercicio. Ya. La gente que nos está viendo ahora, a través del WhatsApp que está ahí en el QR que tiene la Javi y el Lairo, ese QR nos puede mandar. Y también a lo mejor la gente que está en el chat de YouTube que nos diga, porque hay varias cosas, cómo definir la ley Karin, Sí. qué implica, seré que yo tengo atribuciones para hacer ejercer la ley Karin, se podrá en mi caso, vale la pena hacerlo. Sí. ¿Nos podrían contar eso y Sí. clarificar Y por eso es algunas tan cosas, importante que la ley lo estima, que la persona que hace la investigación o el comité que hace la investigación para que esta denuncia llegue a buen puerto, tiene que tener competencias probadas en esto. Y esa parte también hay empresas que lo pasan por alto. La ley dice, no puede haber un representante de la gerencia, ni de los trabajadores, ni de los sindicatos, tiene que ser la persona que efectivamente sepa investigar bien. Y ahí entonces entra esta pregunta a las personas, porque Claro. si las personas no saben, la investigación puede llegar a una situación en la cual la persona diga, me arrepiento de haber hecho esta denuncia, Claro porque que sí, todo po. esto se transformó en algo peor. Claro. porque el entorno polarizó los que están de acuerdo y los que no están de Claro. acuerdo, Sí, po. y el ambiente se empeora. ¿Hay estadísticas ya de cuántas se han acogido y cuántas se han desestimado más o menos? Ahora va a llegar una nueva estadística, se tenía una estadística hasta diciembre, llega la próxima semana lo más probable, pero habían 228 denuncias aceptadas como tal, efectivamente con toda una situación, de las cuales 300 y tantas tuvieron las empresas multas, Ya. que aunque no se acreditaron la diferencia de 228 a 300, era porque habían hecho mal los protocolos para la investigación. Ah, ya. Y por lo tanto puede ser que esas 300 denuncias Todas- hayan sido válidas. Todas válidas, claro. Válidas, porque hubo errores, pero muy poco porque no existe la cantidad de fiscalizadores y especializados para también visar esto. Oye, Oye, y pasamos tanto tiempo en la oficina, si pasamos Sí. más tiempo en la oficina, en el Sí. trabajo, Sí. que en la misma casa. Sí. Entonces, que lata tener un mal ambiente ambiente laboral. laboral, porque al final... Y fíjense ustedes que estamos tan atrasados en Chile, cuando yo hago cursos de liderazgo transformacional, se dice que un líder es quien tiene seguidores, que se hace o nace, pero eso es una definición del siglo pasado. Los líderes hoy día son las personas que están aptas para tocar el corazón de sus dirigidos. Sí, tal ¿Qué cual. significa eso? Que yo haga que esta función sea tan agradable que la persona quiera estar con nosotros. Se sienta parte y se la juegue comprometido. Y tome desafío. O sea, si tú le preguntas a un joven, a una persona de mediana edad y más adulta, ¿qué es lo que le motiva en este trabajo? Los desafíos. Sí, claro. Y eso es labor del líder. Por lo tanto, el líder maltratador, Ya no. o sea, está obsoleto total. Está obsoleto. Tú dices que Nosotros está- hacemos ahí liderazgo para enfoque de ley Karin. Pero es parte de la reeducación que decías tú también, Reeducación. que estamos al debe, porque claro, Sí, uno estamos al debe. en otro país o en trabajo o en colegio uno asumía el pelado, el guatón, el flaco, el cojo. chico. Y las generaciones de ahora Sí. un poco han hecho un punto ahí, Sí, un sí, punto de inflexión y han sí. dicho, oye, este trato no puede ser. Po. O sea, mira, yo he halagado mucho a la gente joven porque yo creo que lo ha asumido de mejor manera. En el proceso mental nuestro hay 3 fases. Primero, el proceso de algo, de cualquier cosa. Luego la incubación y luego el desarrollo. La incubación a veces nos toma 2, 3 y 4 años. El proceso fue la promulgación de la ley, ponerla en vigencia, todos enojados, otros contentos, en fin. Y en la incubación nos va a tomar 3 o 4 años para poder entender lo que es esta ley, que nos va a volver más cívico, y el desarrollo viene posterior. Una abogada decía, previo al 1 de agosto del año pasado, es como el cinturón de seguridad. Al principio nadie quería usarlo y pregunten hoy quién no usa. Claro. Nos tomó años ese proceso de incubación. Va a pasar lo mismo con la ley Karin. Oye, Pame, quería preguntarte, porque has visto mucha gente, ¿no es cierto?, en tu Sí. consulta, ¿qué casos te llegan que nos puedas compartir a nosotros? Porque de repente uno en la casa, uno se siente identificado cuando escucha, ¿no es cierto?, estos Sí, ejemplos sí. ¿Qué me han impactado a mí? que te han impactado. Bueno, los muchos casos que he atendido, porque hago neuroliderazgo y neurocoaching, que es un acompañamiento desde que el ser humano comprenda cómo funcionan sus 5 órganos más importantes del sistema nervioso central para que cambie su conducta. O sea, hay muchos centros importantes, pero estos de las conductas, acompañarlos para que entiendan por qué actuaron de tal o cual manera y cómo tienen que autocorregirse, modelarse, qué sé yo, contenerse y que no vuelva a suceder. Yo creo que los de acoso sexual
han sido como muy, muy complejos porque la persona le cuesta mucho reconocer. Entonces, por ejemplo, me tocó... Hay pudores ahí, ¿no? Claro, me tocó un de alta gerencia, me dice, sí, a mí me denunciaron por acoso laboral. No, no es acoso laboral, es acoso sexual. Usted firmó, la gente, todos los protocolos tiene que firmar, acta. Sí, parece, no, pero no, o sea, evadido, llevábamos minimizando, claro, tres sesiones evadiendo, por supuesto, casos que voy a cambiar un poco la parte del cuerpo para que no sea tan violento. Hubo un problema en una planta, todos tuvieron que sacarse, no sé, o ponerse guantes, qué sé yo, había que ayudar a limpiar porque se inundó la planta, qué sé yo, y estaba un compañero, habitualmente las empresas usan guantes de seguridad, se saca una niña un guante y el compañero al lado le dice, pero qué asqueroso tus dedos, pero qué asqueroso tus uñas, qué asco tus uñas. Y obviamente fue ley Karin porque fue súper violento. Sí, claro. Y la niña me decía cuando yo la trataba, señora Pamela, le mando una foto a mis manos porque si son tan asquerosas, ¿qué puedo hacer? O sea, eso me traumatizó mucho. O sea, yo hago yoga todos los días para sacarme la carga emocional porque me tengo que traer el tema. Sí, porque tengo que traerme la situación emocional a mi cuerpo para poder sentir lo que siente la persona y luego lo debo liberar. Pero esas situaciones así han sido muy impactantes y también acoso sexual con violación de mujer a mujer y de una directiva a una persona de un cargo menor. Verticalidad también. Claro. Sí. Entonces, y pares que, por ejemplo, no, es que los venecos son todos delincuentes. Ya, o sea, ahí ley Karin porque tú no puedes ir en contra la etnia. Es que los real esto, los canutos y los católicos son todos falsos. O sea, ahí a la religión, ataque a la religión. Entonces, y lo que me ha pasado a mí, incluso dando charlas de ley Karin, es que hay una interrupción que te hacen en lo que tú estás hablando para como corregirte en público. Y eso también en público. Y lo que te corrigen muchas veces no tiene ni siquiera el argumento. Claro. Pero fíjate que, perdóname, me ha pasado ley Karin, me hace ruido, no sé si lo que usted está diciendo, y siempre aclaro, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, ni lo que yo quiero, es lo que dice la ley, es lo que dice la ciencia. Es un terreno difícil todavía que nos tenemos que poner de acuerdo y reeducarnos. Tenemos ya WhatsApp, tenemos YouTube también que están participando, tenemos preguntas. Javi, ahí tenemos el WhatsApp. Hola Javi, Dani, consulta. En mi empresa actualmente hay una demanda por ley Karin. Me citaron como testigo de parte de mi colega. ¿Qué pasa si asisto? ¿La empresa puede tomar acciones en mi contra o cuando se acaba el proceso al tiempo me despiden? Es algo tan delicado que no quiero perder mi trabajo por ayudar a mi colega que fue maltratado. Saludos, Paulita. A ella no se le puede obligar. Si ella fuera desvinculada posteriormente o intento de desvinculación, ella antes de firmar su finiquito tendría que hacer una denuncia por ley Karin. Pero porque tú no puedes obligar a un testigo. Entiendo la complicación de Paulita, porque en el fondo, yo quiero ayudar a mi colega porque fui testigo que efectivamente, ¿no es cierto? Claro, sufrió un maltrato, pero por otro lado no quiero perder mi trabajo y inevitablemente, pienso yo, y quiero saber tu opinión, inevitablemente la empresa le va a agarrar mala, Es que por contar algo que vio. Es que si tenemos la persona adecuada para la investigación, imparcial, que es lo que dice la ley que tiene que ser, eso no debe suceder. Ahí está la inflexión, ahí están los parámetros subjetivos, porque si esa persona no tiene esas competencias y es más amiga del otro, del denunciado, claro que puede suceder, pero entonces yo iría a ley Karin, pero se va a hacer un ambiente desagradable. Claro. Pero por eso ahí también funcionan los sindicatos también con más fuero y todo eso, ¿no? Pero los sindicatos tienen la misma participación que tienen todos. Pero ella incluso podría ir a un corte civil. Pero el tema es que, si se fijan, ahí está el tema, el espíritu de la ley. ¿Cómo logramos que estos ambientes no pasen a eso? Porque cuando hay una denuncia, hay un mes que es de investigación, todo el ambiente se lesiona. Los que están a favor en el bando 1, en el bando 2. Porque esto no es confidencial, ¿sí? ¿Cómo se maneja? ¿Llega a la inspección del trabajo? ¿Cómo es? Sí, eso tiene parámetros obviamente confidenciales de la denuncia que ha hecho la persona que va en un acta, que se guarda con confidencialidad y se hace llegar a la dirección del trabajo, pero no falta el correo de las brujas.
Todo se sabe, y todo se sabe porque se malinterpreta. Estamos hablando de, o sea, hay empresas chiquititas que no tienen los mismos mecanismos que una empresa grande, donde hay protocolos, donde hay departamentos, recursos humanos, pero en una empresa chiquitita que funciona la ley Karin de la misma manera. En las grandes igual, en las grandes peor. Correo de las brujas, bravo. Peor. Mira, el error más grande que se establece en esto, porque muchos han dicho que son las malas medidas de resguardo que se toman. Cuando se denuncia, antes de 3 días tú tienes que tomar una medida de resguardo de separar a las personas, ya sea que la cambies de turno, de ubicación física, pero si esa medida, es mala, la persona se ve afectada. Sí, absolutamente. Pero no es el mayor error. El mayor error es la falta de comunicación a la empresa. Tenemos una denuncia, la vamos a abordar con la confidencialidad que corresponde. Les pedimos, por favor, que en este tramo nos dejen investigar a toda la empresa, y eso es lo que no hacen, lo ocultan. Por eso te decía, en lo formal, ¿va alguien de manera presencial a entregar esta información? ¿Llega un mail a gerencia comercial, a recursos humanos? Cuando yo denuncio, tengo 2 chances. Denunciar a quien está ahí definido por el protocolo, que es parte de lo que se exige, y se establece que Juanito Pérez, por decir algo, es la persona, y usted le hace llegar un correo, si es el correo la vía, o un acta que la tiene que informar verbalmente. Si la persona no quiere escribirlo, puede informarlo verbalmente, la persona lo acoge, lo escribe y él firma. Y hasta ahí internamente. Pero si yo no quiero que pase por nadie, voy directamente a informar a la Dirección del Trabajo en los formularios que están en la página web. Y sobre todo si está relacionado con un líder, un jefe, la denuncia tiene que ir directa a la Dirección del Trabajo. No pasa por una investigación interna. Ya, perfecto. Es el paso 1, digamos. Oye, acá hay preguntas también, dicen, ¿qué pasaría en el caso hipotético que se aplica la ley Karen y al final terminan desvinculando al afectado? ¿Qué se debe hacer en esos casos? Yo le sugeriría al afectado que haga una demanda civil. Porque si el afectado, en este caso, no se le dio el favor y lo desvinculan, la ley establece que hay que hacer una amonestación verbal, una amonestación escrita o desvinculación en el caso que haya sido comprobado una situación grave, como violación, como una agresión física, como una agresión mental y emocional, que la persona quede traumada para el resto de la vida. Si la desvinculan por esos motivos, efectivamente está bien que lo desvinculen, pero han habido muchas desvinculaciones por cosas que no corresponden. Y ahí la sugerencia, demanda civil. Demanda civil. Claro, porque han habido muchos despidos por eso. Es que uno, yo me por empiezo... eso es importante reeducarse. Es lo más importante. En la ley, sí. Y nuestros planes de capacitación son súper objetivos. Yo me acuerdo y voy a compartir con ustedes que con estas conversaciones me voy acordando de cosas que tenía hasta medio bloqueadas. Y que uno ha vivido. Pucha, uno dice, qué lata, pero ¿quién no ha vivido de repente un acoso laboral? Yo trabajaba, da lo mismo, en un canal, en un equipo de gente, y el editor, no sé por qué me agarró tanta mala, y siempre me decía, es que tú la rubiecita, es que tú no tienes que trabajar acá, tú tienes que casarte y tener hijos. O sea, como en el fondo... Invalidando tu mi gestión, y mi género. Entonces, por ejemplo, a todos les decía ya reunión de pauta a las 4, y a mí me decía reunión de pauta a las 5. Entonces yo llegaba a la reunión y me tenía la puerta cerrada. No, llegaste tarde, y no me abrían la puerta, cerraban la puerta con llave, era como colegio. Que inmediatamente en este momento. Entonces yo llegué a tal punto de pedirle conversar con él, porque yo le decía, por favor, dime si tú encuentras que yo lo estoy haciendo mal, cómo puedo mejorar, ¿por qué te enojas conmigo? Yo tenía 24 años, entonces en el fondo, claro, era casi que uno de mis primeros trabajos, quería hacerlo bien. Y entonces yo le decía, por favor, cuéntame, ¿qué puedo mejorar yo para que tú no te molestes? O sea, era una cosa así como, no, pero si no pasa nada, estás loco, si tú lo haces estupendo, lo haces súper bien. Él tenía una impulsibilidad cognitiva contigo, que era, tomaba malas decisiones y no medía las consecuencias de lo que hacía. O sea, si nosotros analizamos ya a un nivel mucho más en lo fino, cada uno de estos personajes tiene desactivado o no activada billones y trillones de circuitos neuronales que le hacen ser así, pero genéticamente está adquirido también en solo un 30%, todo el entorno es mayor.
A mí muchas veces me dijeron la mejor postura de una mujer es el silencio. Siendo que soy especialista en muchas cosas y por supuesto manejo mi ego y bien. eso tampoco es un camino muy válido. El mejor adorno de la mujer es el silencio. Absolutamente. Pero también, antes del 1 de agosto del año pasado, un doctor de una clínica muy famosa fue acusado de acoso sexual, comprobado su acoso, casi desvinculado, presenta un recurso de protección y él logra encontrar vídeos donde, en este caso una enfermera, era la que le hacía el acoso, y lo tienen que indemnizar en 100 millones y él dona esos dineros para casos de ley Karin en varones. Eso es o sea, importante, fíjense ustedes qué importante es entender que también no es solamente para nosotros, porque claro, nosotros las mujeres una tendencia que todo cuesta más o hay más situaciones anormales, pero no significa que en el caso de los varones también. Sí, las mujeres también. Sí. Hay jefas mujeres que también son muy maltratadoras. Claro, sí, porque fíjense que el año pasado salió una estadística, una fuente no me acuerdo, pero en Latinoamérica las mujeres menos sororas son las chilenas. Es verdad. Mira. Y los hombres más fraternos en Latinoamérica son los chilenos. Las mujeres somos poco sororas en Chile, tenemos que ayudarnos, tenemos que de alguna manera darnos más oportunidades, y viene este tema del ego, porque ella sabe más, porque ha estudiado más, porque ha tenido experiencia, porque se la ha jugado, en fin, hay tantas razones. Yo creo que uno de los problemas de la ley Karin en este minuto tiene que ver en que está muy en la superficie de que entendemos que esto es obligatorio y hay que hacer algo porque lo están pidiendo obligatoriamente, pero si vamos a lo profundo, nosotros tenemos muchas empresas que estamos hoy día capacitando desde enero, puedo decir la empresa CITEC, porque ellos fueron los primeros que impartieron desde enero para sensibilizar en los ambientes laborales. Es importante esa reeducación. Acá, mira, nos cuentan algo, dice, trabajar en el ámbito público es en el mejor de los casos, dice Nicolosi, un desafío, claro. Y en el peor de los casos, un infierno. Dice, viví ese infierno durante muchos años. Hay gente que en silencio y ahora también respaldada con esta ley Karin, que es bueno que esté, que exista, pero que se informe, se comunique de buena manera también, no se reeduque, como decías tú. En el sector público, que me ha tocado ver casos súper complejos, súper complejos, porque en el sector público es muy difícil que despidan a alguien. Tiene que ser una cosa muy alta. Y también se oculta bastante. Así que coincido con lo que está diciendo, porque he visto casos que al final la jefatura ha dicho, haga una demanda civil si no está de acuerdo. Así, pero indiferentemente. Wow. Sí, de una señora de región. Bueno, y le mandamos cariño ahí también. Este espacio también junto a Pamela es para eso, para reeducarnos, para conversar de una ley que es súper necesaria de conocerla en todas sus facetas y bajo todas sus aristas, ¿no? Ahí está el Instagram de Pamela, mira. Sí, sí. Pamela Comparini, ahí pueden ir a revisar. Si quieren contratar tus servicios, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Sí, bueno, mi Instagram no lo manejo mucho, más el de Motivar, porque soy fundadora de Motivar. Ahora voy el 6 de agosto a Argentina a representar a la mujer chilena, donde estos temas de liderazgo y nuestra participación es súper intensa. Espero también lograr en Grecia en noviembre, lo que nos pone en un nivel las mujeres profesionales chilenas bien alto. Yo creo que la mayor consejo para hombres y mujeres en la ley Karin es que se documenten, que profundicen, que se tomen y se detengan en el momento y revisen lo que es verdaderamente, que es para volvernos más cívicos. O sea, yo no puedo seguir diciéndole al cojo que es cojo, al tuerto que es tuerto, cuatro ojos. O sea, hay mucha grosería y no es por ser... cristal, digamos. Claro. Pero si le molesta a la persona, por favor, cuidemos hasta ahí está el límite. Hasta ahí el límite. Uno no sabe cómo le va a afectar. Yo soy defensora de la ley Karin, digan lo que digan, porque yo mi especialidad de trauma y postrauma viene de violencia intrafamiliar. Y todo ese abordaje a la agresividad se ha trasladado de esta manera, y sobre todo después de la pandemia, a los centros laborales, y hay que reeducar para que hay que en el fondo enseñarle a la gente cómo desactivar estas zonas del cerebro que le están haciendo daño primero a la persona. O sea, por un minuto de ira que tú tienes, a los 20 minutos, si no hiciste nada, que yo siempre aconsejo, antes de 20 minutos beba agua, claro. Respire, pero beba agua porque se desintoxica. En frío. Empiezan a haber una serie de componentes químicos, bioquímicos, que hacen bombas en tu interior, y el que más afecta es el que hizo el daño. Absolutamente. Y luego ya el resto. Entonces son temas que hay que seguir conversando. Yo les agradezco este espacio porque las empresas, que hoy día
Yo creo que en estos 2 últimos meses hemos capacitado a 2.000 personas, lo que es mucho. Mira. A veces en un año completo uno no capacita tanta, pero hemos capacitado empresas conscientes que se dan cuenta que la calidad de la enseñanza es clave en esta ley. Eso es lo clave, empresas conscientes, no porque está el gratín, hacer una charla y que rápida antes para del 1 de cumplir. agosto Claro. tienen que informar a la ADT de lo que hicieron en este semestre. Entonces aprovechen. Sí. Pamela Comparini, muchas Muchas gracias, gracias. por estar con Tremendo nosotros acá en el tema. Buenos Días. Buenas tardes con tremendo tema, 11 de la mañana con 38 minutos. Ya lo saben, la pregunta del día, estamos preguntando ¿cuál ha sido tu sueño recurrente? ¿Has soñado algo extraño? Yo sueño Sí. todos los días, pero cuando ustedes me inviten les doy una explicación científica de qué significa la intuición, la premonición. ¡Ay, qué Ah, entretenido! no, yo también. Porque, por ejemplo, tú hace un momento te has comentado, decía, hace tiempo que no sueño, tú sueñas todos los días. Lo que pasa es que cuando empiezas a dormir, entras y todos entramos en un estado de inconsciencia. Entramos en coma. Así. De esa interpretación. Lo que pasa es que no te recuerdas porque estás durmiendo profundamente. Claro que sí. Pero en el sueño tú estás solucionando cosas y al día siguiente vas a empezar con una apuesta de algo diferente. La premonición es un grupo de neuronas que ve la intuición y que en el fondo te está avisando porque el cerebro se está adelantando. Mira, buena mirada, Oh, Pamela. Uy, ¿no? ya te vamos a invitar de nuevo a Sí. hablar solo de ese tema. Porque don Pedrito Engel, maravilloso. No, va a estar con nosotros, en la Pedro, ya escuela, está. y yo le puedo ahí comentar a él el efecto a nivel de neuronal. Está que- perfecto, Sí, qué duplaza. me Está perfecto con su encanta. bufanda, ya listo, Pedro Engel. No, Vamos a estar qué conversando maravilla. de interpretación de Además, sueños al regreso. su ¿ah? hijo maravilloso, un profesional científico que destaca en Estados Unidos. Oye, quien viene acá, todos son fans de Pedro Engel. Todos son fans, maravilloso. Gracias, No Pamela. conozco a él, pero conozco a su hijo, que es extraordinario. Ya regresamos con Pedro Engel aquí al Buenos Días. ¡Eso! Buenas tardes. Ya volvemos. Chao, chao. Pues.